Bien, órganos de los sentidos. Está clarito que los sentidos, que los más comunes, los que necesitamos y los que todos tenemos, son de los olores, el olfato, el tacto, el gusto, los sonidos, la audición y la vista. Y gracias a eso nosotros podemos participar de todos los estímulos que vamos a ir teniendo durante todas nuestras vidas. Y justamente a través de los órganos de los sentidos ingresa, ¿qué cosa? Todos los elementos de los cuales yo voy a disfrutar, fundamentalmente de los conocimientos. ¿Por qué? Porque todo lo que aprenda va a ir a parar a dónde? A la memoria, y ese aprendizaje va a hacer que mi memoria tenga enorme cantidad de reflejos condicionados que me permitan a mí aumentar la cantidad de conocimientos previos. Por lo tanto, voy a ser, obviamente, mucho más fuerte para resistir a cualquier tipo de estímulo, mucho más enérgico para responder a cualquier tipo de agresiones, etcétera, etcétera. El otro día escuchaba por radio una profesora, una licenciada en psicología, que habló bastante sobre la adaptabilidad al estrés. Y explicó muy bien, bárbaro, muy cortito, pero se entendió bien. Y me gustó mucho lo que dijo porque en realidad el hecho de aprender lo que sea, pero incorporar conocimientos, nos llena de conocimientos previos, por lo tanto nos va preparando cada vez más para soportar a desafíos que ni siquiera conocemos. Es decir, la capacidad adaptativa es mucho más frecuente en las personas que son más conocedoras, las que tienen más cantidad de conocimientos previos, que quien no los tenga. Por lo pronto, hoy escuchamos muy seguido que tal o cual situación, y yo no la puedo atravesar porque me quedé sin energía. Es verdad, lo escuchamos una y varias veces a ese tema. Y resulta que yo no puedo ir a comprar energía a ningún lado, y tampoco puedo ir al médico a decirle, ¿me da algún medicamento que me dé energía? No existe. Ojalá existiera. Quizás alguna vez me hubiera tomado alguno. Pero como sé que no existe, trato de utilizar la energía que yo genero. Perfecto. Y si sos vos el responsable de generar la energía, ¿de dónde la sacás? Y de tus hormonas. Y tus hormonas van a fabricarse en la sentida. Vamos a darle entrada a Mónica Clodomiro y a Fátima Lucero. Estaban esperando en la sala de espera. Bueno, ¿de dónde sacás la energía entonces? La sacás de tus propias hormonas, de las hormonas que vas a fabricar vos. ¿Y cómo vas a fabricar hormonas? Porque tenés estímulos, y los estímulos son todos los conocimientos, la mayor cantidad de conocimiento posible. Perfecto. Esto es muy interesante. Nosotros vimos la clase del sistema nervioso y la vimos a propósito porque después le íbamos a necesitar un montón de oportunidades. Los órganos de los sentidos van a funcionar, va a comenzar su funcionamiento a partir de ¿qué? De que se tome el estímulo. ¿Y quién lo va a tomar? ¿Quiénes son los que los van a recibir? Los receptores. Los receptores sensoriales, precisamente que están distribuidos en todo el organismo, en toda la piel, en todos los órganos, absolutamente en todas partes hay órganos, hay receptores. Esos receptores son los extremos de las dendritas. Recuerden que era una parte de la neurona que se encargaba de recibir toda clase de estímulos. Estos receptores sensoriales son los encargados de captar los estímulos externos e internos. La información recibida
es enviada al sistema nervioso central, el cual va a elaborar una respuesta que es llevada a cabo por los efectores, esto es, los músculos, las glándulas endocrinas, las glándulas exócrinas, los órganos del aparato digestivo, el aparato circulatorio, todo, absolutamente todo va a responder a esa llegada de un estímulo que tomaron los receptores externos, que sabemos que son los que van a recibir el estímulo específico. Vamos a ver, en primer lugar, el sentido de la visión. El sentido de la visión es la vista, ni más ni menos. Nosotros, el que va a tomar la imagen va a ingresar a través de los ojos. Los ojos son el elemento externo, el encargado de filtrar, de fijar esa imagen en el fondo de la retina, y desde ahí, una vez que está formada la imagen, va a viajar a través del nervio óptico y va a llegar hasta el hipotálamo. En el hipotálamo se va a procesar. ¿Qué quiere decir? Ahí recién en el hipotálamo, yo cuando llega la imagen ahí, sé lo que estoy viendo. Hasta que no llegue al hipotálamo, yo no sé lo que estoy viendo. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si hubiera alguna lesión en el nervio óptico, en cualquiera de los dos nervios ópticos, nunca va a llegar la imagen al hipotálamo. Yo no veo, no fijo, no sé lo que veo con los ojos. Con los ojos lo único que tomo es la imagen. Esa imagen va a viajar y en el hipotálamo, que está aquí justo en el medio del cerebro, ahí se va a procesar la imagen que se fijó en la retina. Blanca, buen día. Buen día. Buen día. Una vez que se procesó la imagen, que sé lo que estoy viendo, va a pasar al centro de la visión. Justamente el centro de la visión está ahí, en los lóbulos occipitales. Ese centro de la visión es el que va a determinar una respuesta. Vamos a suponer que lo que yo estoy mirando es algo muy brillante. Imagínense que ustedes están viendo algo muy brillante. ¿Qué es lo que hacen? Achican los ojos. O se tratan de taparlo. Toda esa respuesta la va a dar ¿quién? El centro de la visión. Va a mandar una respuesta a la imagen. Lo mismo si la imagen es muy oscura. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de buscar claridad. Y ese movimiento de buscar la claridad, que es totalmente involuntario, está regido por el centro de la visión. Entonces, vamos a recorrer de nuevo, es fácil esto. La imagen, ¿quién la toma? Los ojos. Perfecto. ¿Yo ya sé lo que estoy viendo? No, porque esa imagen va a viajar hasta el hipotálamo. Ahí en el hipotálamo sí ya sé lo que estoy viendo. Si estoy viendo un árbol, un automóvil, si estoy viendo un video, si estoy viendo una clase, lo que fuere. Una vez que esto está procesado, va al centro de la visión. Como respuesta, el centro de la visión va a dar una respuesta motora hacia esa imagen. Muy bien. Ese es el recorrido de todo lo que es la vía de la visión. Todo esto es gracias a una serie de músculos que tiene dentro del ojo, que esto que lo estudian los oculistas, que son los que le van a dar el movimiento adecuado al globo ocular para orientar la vista hacia lo que yo quiero observar. Muy bien. Estos movimientos son involuntarios y voluntarios. Es decir, que funcionan sistema nervioso voluntario y sistema nervioso involuntario. Los involuntarios generalmente están regidos por reflejos. Los reflejos son, por ejemplo, cerrar los ojos, si alguien hace una magia como que va a pegarle, o cualquier otra naturaleza, por ejemplo,
Es más, el sabor. Por ejemplo, yo le doy unas gotitas de limón en la lengua. Lo más probable es que cierre los ojos. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, por ahí la sensación con un mecanismo de defensa a la acidez, a lo agrio del limón. Esos son reflejos, no son pensados. Pero sí tienen músculos voluntarios que van a dirigir los ojos a donde yo quiero mirar. Esto, como funciona si nosotros sin darnos cuenta, es simplemente lo que queríamos mencionar. ¿Por qué? Porque hay enfermedades de la acomodación. Hay personas que tienen enfermedades que no pueden acomodar la vista hacia mirar a un lado, a otro, arriba, abajo, o enfocar bien. Todo eso se corrige con anteojos, con intervenciones a nivel de los músculos. Es decir, todo lo que sucede que altere el campo visual, obviamente tiene que ser visto por el especialista, por el oftalmólogo, que es el encargado de determinar esto. Muchas veces la primera que se da cuenta de que hay algún trastorno en la visión es la mamá. Y si no la mamá, la tía, y si no el hermano, y si no la cuidadora, y si no la acompañante, y si no la enfermera. Por eso hay que tener atención, hay que prestar atención hacia los movimientos. Es decir, hay que hacer el movimiento con la mano, a ver si sigue o no sigue el recorrido de la mano, pasarle papeles de colores, ver si hay cambios en los gestos, y se puede detectar muy tempranamente alguna falla en la orientación, en la acomodación de la vista. Vamos a profundizar un poquito esta pequeña introducción. Dijimos que la primera parte del ojo, que acá la podemos ver en la imagen, vamos a encontrarnos con la córnea, que es el primer filtro. El primer filtro de toda la conjuntiva, que es una película que me protege a todo el ojo. Conjuntiva es la primera capita. Luego viene la córnea, que es protectora de lo que es la pupila, donde está la entrada de la imagen hacia dentro del ojo. Inmediatamente por detrás están el cristalino. El cristalino es una lente que se acomoda de acuerdo al tamaño de la imagen, a la luminosidad, al reflejo. Todo eso se acomoda en forma totalmente automática. Ese cristalino, como es una lente, hoy, gracias a los adelantos quirúrgicos, se puede reemplazar por una lente y solucionar problemas de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo, enorme cantidad de enfermedades, poniendo una lente intraocular. ¿Y en qué consiste esa lente intraocular? En reemplazo del cristalino. Se retira el cristalino y se pone la lente que el paciente necesite. Perfecto. Leemos. La retina, entonces, es la capa más interna, la profunda, donde se va a formar la imagen. En la retina tenemos dos células que son los conos y los bastones. Es algo muy fácil, no se van a olvidar nunca más. La retina se va a acomodar, va a mandar la orden para que yo pueda tener mejor nitidez en la vista, de acuerdo si es de noche o de día. Si es de día, está bien iluminado, la luz del sol o una luz intensa, se van a poner en actividad los conos. Y si es de noche o hay una penumbra o hay poca iluminación, se van a poner en actividad los bastones. Y esto casi es mnemotécnico, es decir, una técnica de memoria. Y si a la noche yo no veo y tengo un bastón, probablemente no me choque nada. Entonces ahí no me olvido más. A la noche, ¿qué células se activan? Los bastones. ¿Y es importante saber esto? Sí. ¿Por qué? Y porque hay personas que a la más mínima pérdida de luz no funcionan.
no puede moverse. Directamente ya ahí hacemos un diagnóstico. Hay una falla celular en los bastones. O bien personas que no pueden salir al sol. Les hace tremendamente, o los reflejos. Entonces ahí tenemos una falla en los conos. Tenemos que saber lo siguiente. La retina tiene una pequeña mancha bien en el fondo, no en el centro, sino medio en un costadito, que se llama mácula lútea. Es ahí, en su centro, donde se encuentra una fóvea, es decir, un orificio central, que es la zona de mayor agudeza. Por eso cuando nosotros necesitamos la visión finita de algo muy preciso, vamos a tratar de enfocar al máximo para que esa imagen vaya a la zona de mayor visión. Bueno, estos son detalles que lo podemos ver en los trastornos de acomodación. Hay algo que uno puede ver perfectamente, algo muy pequeñito, un puntito, y hay personas que no lo van a poder ver. ¿Y cuál es el problema ahí? Si ve todo lo demás y no ve el puntito, y tiene un trastorno de acomodación. ¡Qué fenómeno! Y si tiene solución, por supuesto que tiene solución, lo que vamos a decir. Y si no, lo miramos en la próxima diapositiva. Fíjense, miren un ratito esta diapositiva que solitos se van a dar cuenta. Tenemos en una imagen una letra y en otra imagen tenemos un pino. Fíjense un poquito más allá. Vamos al ojo, en el ojo vamos a ver el cristalino. El cristalino es un lente maleable. ¿Qué quiere decir? Que se va a acomodar. ¿Quién lo va a acomodar? Los músculos ciliares. Ven que tiene unos musculitos que lo estiran y lo aplastan. Lo estiran y lo aplastan. Esa acomodación es de acuerdo a lo que yo quiera ver. Si yo quiero ver una letra chiquita, el cristalino se va a acomodar para ver la letra chiquita. Si yo quiero ver un pino, el cristalino se va a acomodar para que se fije la imagen en el fondo del ojo. Quiere decir que ese mecanismo de acomodación se hace solo. Yo no tengo que hacer nada. Pero si no se hiciera solo, lo puedo corregir. Eso es lo bueno. Por eso la consulta precoz es muy importante y sobre todo ustedes, cuidadoras de pacientes, sean niños, ancianos, lo que fuere, es muy importante porque cualquier trastorno, alteración en la visión puede estar poniéndonos en la pista de múltiples enfermedades. Entonces, a esto lo tenemos que ver y saber. Fíjense que la imagen en el fondo del ojo, en la mácula amarilla, en la fobia que estuvimos hablando recién, la imagen se forma invertida. La imagen se forma invertida, ¿por qué? Por la acción de la lente. La lente hace que la imagen se vea invertida. Esa imagen, ¿a dónde va a ir a parar? Como dijimos recién, al hipotálamo. En el hipotálamo te endereza y ves, identificás lo que viste. Si sabés lo que ves un pino, decís, mira, ahí veo un pino, y si no, veo un árbol. No sé qué árbol es, pero lo estoy viendo. O una letra, yo identifico que esa es una letra A, pero puedo ver cualquier letra. Perfecto. ¿Eso dónde se procesa? ¿En la retina? No. ¿A dónde? En el hipotálamo. Con conocimiento previo, porque si yo no sé cuál es la letra A, voy a decir, veo un símbolo, una figura, no veo una letra A. ¿Está clarito? Esto es bueno que ustedes lo sepan porque en las personas mayores, por ejemplo, después de los 60 años, por procesos de envejecimiento normales inclusive, el cristalino se puede opacificar. ¿Qué quiere decir? Va perdiendo brillo, va perdiendo transparencia. A eso se lo llama catarata. Ustedes habrán escuchado más de una vez que alguien se operó de catarata. ¿Y qué es la operación de catarata? Y es sacar el cristalino.
o lo reemplazo o lo saco. Entonces, la córnea y los otros elementos de refracción son los que van a acomodar la imagen. Pero el paciente vuelve a ver. Ya una operación mucho más sofisticada es el reemplazo del cristalino, que es colocar una lente intraocular, y eso facilita la operación de múltiples enfermedades que afortunadamente hoy se corrigen con la colocación de un lente ocular. Esto se llama cirugía refractiva, y antes se hacía únicamente en Mendoza con los doctores Saldívar, pero hoy se hace en todas partes. Afortunadamente ya no es un trastorno. Bien. Veamos cuáles son los mecanismos de defensa que tiene un ojo. Y esto nos interesa a nosotros mucho, pues sobre todo en una palabra fundamental que es higiene. ¿Qué elementos nosotros tenemos que tener en cuenta en un ojo? Yo, acompañante terapéutico, enfermero, auxiliar de farmacia, el paciente me va a preguntar a mí antes de ir al médico que le arde la vista, que tiene dolor. Y yo no soy oculista, bueno, pero le puedo mirar el ojo. ¿O no le puedo mirar el ojo? Por supuesto. ¿Y qué es lo que yo voy a mirar del ojo? Lo primero que voy a mirar va a ser la pestaña, el brillo, si la conjuntiva está seca o está húmeda, puedo ver los párpados inferiores, y sé que las glándulas lagrimales están en la parte externa. Quiere decir que quiero ver si no tiene inflamado o no el ángulo externo del ojo. Y el ángulo interno es donde está la carúncula lagrimal, que es por donde la lágrima se drena y pasa por la nariz y pasa al aparato digestivo y se elimina. Quiere decir que la glándula lagrimal está en la parte externa arriba. En la parte externa arriba. Ahí están las glándulas lagrimales. Esas glándulas lagrimales fabrican lágrimas en forma permanente. Permanente. Si por algún motivo me entró un granito, una pena, una partícula, un pelito, algo, esas glándulas van a empezar a fabricar más cantidad de lágrimas como mecanismo de defensa. Entonces, o bien, otra vez, otro caso de donde se produce mucha cantidad de lágrimas, es en un estado emocional. Puede ser que llore de alegría o llore de angustia. El llanto es el derrame de lágrimas que se provoca por una emoción. Ahora, fíjense qué importante, y empezamos a darle real importancia a una sola palabrita: hipotálamo. En el hipotálamo es donde están todas las emociones, donde están todos los conocimientos previos. Si yo tengo una buena noticia, una mala noticia, me puedo emocionar. Y esa emoción se va a transmitir, en este caso, con un aumento en la producción de lágrimas, en sangre. Repetimos, yo no soy oftalmólogo, ya el oftalmólogo sabe todo lo que vimos anteriormente, pero sí yo tengo la capacidad de observar. Yo voy a observar el color, el brillo de la conjuntiva. Eso te puedo mirarlo tranquilamente. ¿Cómo están las pestañas? Superiores e inferiores. En el párpado superior y en el párpado inferior. ¿Qué más puedo mirar? La glándula lagrimal, el sector externo. Arriba, afuera. Y el punto lagrimal, donde se drena la lágrima. Todo esto a mí me permite hacer un diagnóstico de situación. Y por supuesto, la consulta a tiempo. Aquí vemos un ojo. ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención? Fundamentalmente, de entrada yo miro ese ojo. Una conjuntiva muy sanguinolenta, hemorrágica casi. Veo muchas liñitas, muchas arteriolas, muchos capilares. ¿Y qué más? Veo mucho brillo, mucha lágrima, mucha secreción. Y una conjuntivitis. Pero ninguna duda.
Bueno, vamos a los remedios caseros. Dicen que el té común, solo, sin ninguna otra cosa, alivia. Ustedes saben que sí, es verdad. Si no agua común, agua limpia, agua potable. Se lo lava, se lo refresca el ojo y eso va a aliviar. Si la situación no pasa, consultar como corresponde al oculista. Pero acá el problema, no tenemos duda. ¿Qué es lo que vemos? Una congestión, obviamente una conjuntivitis. No la podemos dejar pasar, porque generalmente empieza en un ojo, pero rápidamente se transmite al ojo homolateral, es decir, al otro ojo. Si en este caso el oculista nos da unas gotitas, un colirio, recuerden, colirio es lo que va en la gotita para el ojo, lo tengo que poner en los dos ojos, no en uno solo. No, y ¿para qué lo voy a poner en el otro si está sano? Ustedes lo ponen en los dos, porque cuando se enferma un ojito, a las pocas horas está enfermo el otro. Entonces, siempre la gotita, aunque uno esté más afectado que el otro, va en los dos. Recuerden este consejo, que es muy práctico, y a veces al oculista se le pasa de largo y no lo dice. Entonces uno se pone la gotita en el ojito enfermo solo. Y es un error. Hay que ponerlo en los dos. Recuerden siempre un mensaje de pavo, pero es importante. ¿Cuáles son los 10 signos que podemos encontrar y a su vez esconder una enfermedad grave? Fíjense, estamos hablando del ojo. Sí, estamos diciendo, vamos a observar qué pasa con el sentido de la vista. Bueno, 10 signos que pueden esconder alguna enfermedad grave. Entonces, vamos a dar importancia. El paciente dice, tengo visión borrosa. Una visión borrosa puede ser causa de una catarata, de una esclerosis en el pasaje de la imagen, errores de refracción, o sea, el pasaje de la imagen no se hace como corresponde, ojos secos, falta de lágrimas, uveitis, etcétera, etcétera. 2, pérdida de la visión central. Muchas enfermedades degenerativas, visión de la mancha negra, visión de moscas volantes, paciente que consulta que veo mosquitas volando, veo como arañitas. Bueno, esos son signos de que algo no está funcionando bien. Visión borrosa de cerca, pérdida de la visión periférica. ¿Se imaginan que esto es material que a ustedes les va a quedar? Visto el síntoma, ahí pueden ver cuáles son las enfermedades que puede llegar a representar el hallazgo, nada más que en el hecho de mirar los ojitos. Y preguntarle, obviamente, si la visión es borrosa, si ve bien, si ve doble, si ve como si se muriera, la falta de nitidez. Taparle un ojo, ver si ve bien, taparle el otro, ver si ve bien. Acercarle a los costados hasta que vea la mano. Y si ya lo tengo que acercar mucho, tiene el campo visual reducido. Es fácil todo eso. Es decir, esto después ustedes lo ven y de a poquito van a ir aprendiendo con la experiencia y demás, lo importante que es la observación. Tenemos que saber que todas las enfermedades se clasifican en lo que es el CIE. El CIE es el Código Internacional de Enfermedades. Todas las enfermedades de los ojos en el CIE lo vamos a ver en el capítulo 7. Esto es bárbaro para los que hagan administración de salud, ya sea en algún tipo de administración, en facturación médica, secretariado médico, etcétera, etcétera. Y también para los auxiliares de farmacia, ¿por qué? Porque el diagnóstico que se exige al médico no es que pongan qué es la enfermedad, no. Se pide el código CIE. El CIE 10 a mí me marca la enfermedad que tiene. Yo para poner, por ejemplo, cualquier enfermedad de la vista, tengo que ir al H00, al H59. Ahí tengo todas las enfermedades de los ojos y sus anexos.
Recuerden, CIE-10 es Código Internacional de Enfermedades, donde están todas las enfermedades codificadas para todo el mundo. Por eso también funciona esto como para unificar el criterio de todas las enfermedades del mundo. En África, en Inglaterra, en Rusia, en Argentina, en todos lados, funciona de la misma manera. Bien, vamos a dejar la vista por un ratito y pasamos a ver audición y equilibrio. Esto es sumamente importante tenerlo presente. El sentido de la audición no es solo el oído, sino también el equilibrio. Está todo en el mismo sistema. En el sistema auditivo, en el sentido de la audición, también está el sentido del equilibrio. El sentido de la audición comienza por la oreja, por el pabellón externo, oreja, que es la receptora de las ondas sonoras, digamos, el ruido o el sonido, lo que fuere. Es lo primero que vamos a ver es el pabellón de la oreja. Ahí ustedes ven toda la cantidad de, hay un dicho viejo que dice tiene más vuelta que una oreja. Bueno, es verdad que sí, pero todo eso es antojadizo, no hay nada más preciso que el cuerpo humano. Cada uno de estos elementos tiene una función, que es la función de filtrar y de acomodar el sonido, el ruido, para que yo pueda identificar ya desde la recepción de la onda sonora de qué se trata. Si es una trompeta, si es una frenada, si es... Obviamente, acá volvemos a lo mismo. Cuando más conocimientos previos tenga, más fácil voy a identificar los sonidos. Bien, no es necesario saber todo eso porque no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es saber que la oreja, el oído externo, no está de gusto. El pabellón auricular está hecho a propósito porque permite orientar precisamente mejor todos los sonidos. Fíjense ustedes, observen que todas las personas mayores, ya mayores de 65, 70 años, hay muchos pacientes ancianos que tienen las orejas hacia adelante, es decir, más grandes y hacia adelante. ¿Y eso qué es? ¿Por viejo? No, porque eso se va acomodando para oír mejor. Es decir, todo es totalmente involuntario y ese crecimiento de los cartílagos y todas estas curvaturas permiten que mejore la audición. Y esto es muy importante tenerlo presente porque las personas que oyen poco son personas que se empiezan a aislar y son uno de los primeros síntomas de cualquier enfermedad demencial. Muchas veces confundimos y tratamos de pacientes dementes a pacientes que son hipoacúsicos. ¿Qué quiere decir? Pacientes que oyen poco. Y no nos damos cuenta que la causa de sus trastornos, de sus cambios en el comportamiento, en la conducta, es más fácil decir, y tiene arteriosclerosis, y ya está de viejo. Bueno, ¿por qué no le miramos el oído a ver qué pasa? ¿Por qué no le hacemos una prueba a ver si está oyendo bien o no? Y seguramente vamos a encontrarnos con una sorpresa enorme cuando veamos que la principal causa, una de las primeras causas del aislamiento, de la desorientación, está en el sentido del oído. Por eso tengámoslo presente como algo fundamental, y sobre todo la higiene. Es bastante frecuente que en las personas mayores se tape, ya vamos a ver el conducto auditivo externo, con acumulación de cera. Eso se llama ceruminosis. Eso no hay que tocarlo. No hay que tocarlo. Olvídense de los cotonetes y esa porquería que lo único que hacen es agravar la situación. Eso lo saca el especialista con la técnica apropiada. Porque muchos queriendo hacer las cosas bien terminan empeorándola. Porque los famosos cotonetes, tanto en los niños como en los ancianos,
termina perforando el tímpano, y bueno, se agrava notablemente la situación porque esa persona sí va a perder la capacidad auditiva y no la va a recuperar más porque el tímpano no tiene solución. Se va a cicatrizar, pero donde quede la cicatriz va a quedar fibrosado, entonces no va a vibrar y esa persona va a tener dificultad en la audición. Así que si ustedes tienen cotonetes en el baño, ya lo pueden ir tirando al inodoro o a donde sea, pero descarten y no usen nunca más cotonetes. Yo pasé por la facultad hace muchísimos años. Decidí hacer geriatría como una de mis especialidades que más me gustan. Y es notable la cantidad de personas que en la ancianidad no oyen y cuando uno los examina tienen el tímpano destruido. ¿Qué hacía? Y porque le picaba el oído, se lo rascaba y con un escarbadiente y qué sé yo. Bueno, ahí está la causa. Ahí está la causa. No queramos limpiar, los oídos tienen que estar limpios de afuera. De adentro déjenlo tranquilo porque para eso está la cera. Y para eso están los pelos. Y para eso están las secreciones normales que son los que mantienen limpio, viable la onda sonora a través del conducto auditivo externo. O sea, no limpien adentro, limpien afuera. Las orejas tienen que estar limpias. El oído interno no se toca. Recuerden un mensaje para madres, para cuidadores, para todos. Ahí vemos. Vamos a ir de izquierda a derecha. La oreja, pabellón auricular, entra la onda sonora, el primer paso es el conducto auditivo externo, es aquí donde se produce cera, y hay pelitos que son vibradores que sacan la basura hacia afuera. Hasta ahí, hasta donde está el orificio, para adelante no se toca nada, nada. Vuelvo la guerra contra el cotonete. La guerra, pero guerra enfrentadísimo. Que no usamos más cotonete. Que use que no sabe esto, que no aprendió esto, bueno, pero va a tener problemas. Así que traten en lo posible también de educar a los demás. Bien, oído externo. Del oído externo llegamos hasta una membrana que es la primera que recibe la onda sonora. Esa membrana se llama tímpano. Entonces el tímpano no es más ni menos como si fuera el parche de un tambor. ¿Ven? La parte de un tambor, como yo golpeo, vibra. Eso es exactamente lo que hace el tímpano. Vibrar y activa el oído medio, que acá lo está señalando a través de un círculo. Ese oído medio tiene una serie de huesecitos que se activan y se van a mover en relación a la onda sonora que llegue. Entonces yo ya acá estoy tratando de descifrar de qué origen es el sonido, la onda sonora. Si es musical, si es una explosión, si es un grito, si es un llanto, si es el ladrido, lo que fuere. Lo que fuere. Esa activación del oído medio hace de que se bombee, se transmita la onda sonora a través de una ventana que se llama ventana oval, y esto ingresa a una estructura que se llama oído interno. Ese oído interno está formado por dos ramas, una rama coclear y una rama vestibular. ¿Y esto qué importancia tiene? Porque por la rama coclear se va a llevar el sonido, o el ruido, o el acorde, o lo que fuere. Y por el otro se va a llevar el sentido del equilibrio. Porque muchas veces una explosión hace que nosotros caigamos al suelo, al toque. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una pérdida de equilibrio inmediata. Inclusive cuando el sonido es muy estridente,
la pérdida de equilibrio es una de las principales causas. Por eso están tan relacionados una cosa con la otra. Yo no quiero que sepan tanto porque de última van a decir, este tipo me está enseñando medicina. Yo no quiero saber medicina. Perfecto. Nadie dice que aprendan tanto. Sí tienen que saber. Oído externo, ¿es difícil? No. Oído medio, ¿es difícil? No. Oído interno, no. Yo me tengo que hablar de eso, nada más. Y si me acuerdo de eso, voy a entender por qué este sordo pierde el equilibrio. ¿Qué tiene que ver la sordera? Porque están de la mano. Están de la mano. Persona que oye poco, yo tengo que estudiar el equilibrio. Persona que camina y pierde el equilibrio, tengo que estudiarle la audición. O sea que no se me puede escapar, porque yo la tengo orientado hacia la patología esa situación. Acá en esta imagen vemos el oído medio. Fíjense lo que es el tímpano. Esto es una membrana sumamente frágil, y es la que vibra cuando llega la nota. Una sola nota de un piano, un acorde mínimo, algo, lo que es tomado por el tímpano. Entonces, cuidemos el tímpano, porque lo otro puede andar todo bien, todo fenómeno, pero si el tímpano no vibra en forma adecuada, estamos listos. Por esa misma razón, mira, en una oportunidad, yo como médico viejo, me vino a ver una pacientita en la guardia que le había entrado un bicho en el oído. Y ese bicho obviamente había llegado hasta el tímpano. Entonces, imaginan el ruido que esa persona sufría atrocidad por culpa de ese bicho. Bueno, uno ante la desesperación intenta que sacarle el bicho como sea. Bueno, vayan a una guardia, no traten de sacarlo ustedes porque van a lastimar. Van a romper el tímpano y si se rompe, no se recupera más. ¿Se cicatriza? Sí, pero donde quedó cicatrizado es como si quedó emparchado. Donde quedó cicatrizado no vibra más. Por eso hay que tener mucho cuidado con las otitis. Otitis son las infecciones del oído. Otitis. Y son muy frecuentes en los niños. Y se puede averiguar muy fácil, pero tan fácil que no se da una idea. Acá tienen, en la primera salida hacia adelante del pabellón de la oreja, tienen el trago que se llama. Apretan un poquitito ahí, si al chico le duele, listo, ya está, no hace falta más nada. Por supuesto que tiene que ir a la consulta y demás. Y si no, la otra maniobra fácil es tomar el ala de la oreja, donde se pone el aro, ahí, y lo tiran un poquitito hacia afuera. Si aumenta el dolor, ya está hecho el diagnóstico. Después, por supuesto, el pediatra, el otorrinolaringólogo mirará hacia el tímpano para hacer el diagnóstico seguro, si hay secreción, si hay pus, etcétera, etcétera. Por supuesto, después el tratamiento es un tratamiento médico, pero debemos ser atentos. Y en los niños, vuelvo a reiterar, es una infección frecuente y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Háganme acordar si no se los digo. Bien, una vez que se activó el tímpano, estos son los huesecitos que se van a mover de manera tal que el estribo da justo a la ventana oval y esto actúa como un vaivén permanente y se va a mover de acuerdo a el sonido. Entonces yo ya, una vez que tomé las ondas auditivas, las ondas sonoras, son trasladadas por el nervio acústico hasta el centro de la audición. Previamente pasando por ¿dónde? Por el hipotálamo. Todo pasa por el hipotálamo. ¿Y por qué? Porque el hipotálamo tiene, ahí voy a decir si es un ruido, si los que están cantando son horribles, si el que está cantando es elegante, si el que está cantando es tantra, o es Montoto, o es Frank Sinatra, este me gusta, este no me gusta. Bueno, todo pasa por el hipotálamo. Todo esto transmite, y el hipotálamo es el que decide
me gusta, no me gusta, lo guardo, no lo guardo, porque yo escucho la quinta melodía, la quinta sinfonía de Beethoven y me acuerdo. No sé si me gusta, pero me acuerdo, porque tiene una identificación específica, clara, como la comparsita, como el himno nacional, como lo que fuere, algo que has escuchado varias veces o en algún momento sonó, y ese sonido se transforma en una melodía, en lo que fuere. Y para eso se hicieron los gustos también. Hay quienes les gusta una música, hay quienes les gusta otra. Hay quienes les gusta determinado ruido, hay otros que no les gusta el ruido, el murmullo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso vía auditiva. Sigamos. Y acá vemos el oído interno, lo que está dentro de todo. Dijimos el caracol y el vestíbulo. No vamos a hacer demasiado problema. El caracol es el encargado de llevar el sonido, el ruido, y de los vestíbulos salen unos conductos que se llaman conductos semicirculares, que son los encargados de mantener el equilibrio. Fíjense que los conductos semicirculares están orientados hacia todas las dimensiones. Por esa misma razón, son los encargados del equilibrio. Muchas personas que han tenido una infección de oído interno grave o un traumatismo grave han perdido la audición y con eso también el equilibrio. Son personas que tienen que estar asistidas para la marcha a través de un andador, a través de un bastón, a través de muleta, lo que fuere, incorporar alguna prótesis, algún mecanismo fisioterapéutico para poder trasladarse, para poder no perder una de las grandes virtudes del ser humano, que es poder desplazarse, la marcha. Bien, acá vemos en un ejemplo lo que acabamos de decir. Llega la onda sonora, pega en el tímpano, se activan los huesecillos, de esos huesecillos pasan al conducto coclear, al oído interno, que está la parte coclear y la parte vestibular. La coclear, ustedes ven, va al nervio auditivo, es encargada de llevar el sonido. Y el resto, los conductos semicirculares, son los encargados de el equilibrio. Uno lleva el sonido, la audición, y el otro el equilibrio. Clarito. El equilibrio es algo que es muy fácil, pero sumamente fácil de estudiar. Antes que una tomografía computada, que una resonancia magnética, lo que fuere, lo primero que yo tengo que hacer es ver cómo camina la persona. Camine en línea recta hasta de 3 pasos. Una vez que llegó hasta ahí, con cuidado, como está haciendo el examinador, con mucho cuidado, dice, pare, levante los brazos hacia el costado y cierre los ojos. Si hubiera un mínimo trastorno de equilibrio, esa persona empieza a tambalearse. Ya, ahí eso ya es diagnóstico de algún trastorno de equilibrio. Si yo eso diagnostico temprano en una persona mayor, evito que tenga trastorno de equilibrio más grave, que después se fracture la cadera, es decir, todos los problemas de la inestabilidad que tienen las personas mayores. La pérdida de equilibrio es una de las principales causas de inestabilidad. El equilibrio, tengamos en cuenta lo siguiente: quien padezca una enfermedad en el oído interno no puede mantenerse de pie, con los ojos cerrados, sin tambalearse o sin caer. A veces ni siquiera hace falta hacerlo caminar. Con muchos pacientitos, me han puesto yo atrás, le digo, cierre los ojos, pero con los pies juntitos, fíjense cómo tiene ahí la señora. Con los pies juntitos le digo, cierre los ojos, ahí empieza. Uno tiene que tener cuidado. Si empieza a moverse de un lado para otro, ahí ya hacemos diagnóstico de pérdida de equilibrio. Bueno, acá están las interconexiones del concepto espacial. ¿Por qué? Porque uno automáticamente el organismo se acomoda solo. Pero
el observador puede hacer un diagnóstico de lo que es el concepto espacial. ¿Qué quiere decir? Si tiene tendencia a irse hacia un lugar, hacia la derecha o hacia la izquierda, posible la tendencia a irse hacia adelante o caerse hacia atrás. Todo eso tiene que ver con los conductos semicirculares. Tengamos presente que los conductos semicirculares, y no quiero que se acuerden de esto, simplemente les digo, tienen como unas pequeñas perlitas que se llaman otolitos. Y esos están navegando en un líquido que se llama linfa. Esos otolitos están navegando y están en equilibrio, están en nivel. Pero si por algún motivo se pierde el equilibrio, se pierde el nivel. Entonces, el nivel hace que los otolitos golpeen sobre las paredes de algunos de los conductos semicirculares y la tendencia sea ir hacia un lado o hacia otro. Sí, es muy fino, todo lo que ustedes quieran, pero lo sé que es así. Bien, algo que no puede pasarse desapercibido, la otoscopía. Yo no puedo hacer absolutamente nada, vuelvo a reiterar, por más cansador que sea, introducir nada sin previo mirar con el otoscopio, que es un aparato recontra sencillo, fácil de manejar, totalmente inocuo. Todos los pacientes deberían ser examinados en el oído por lo menos alguna vez, y algunos pacientes desgraciadamente nunca se los examina en esta cuestión. Sobre todo, insisto, los dos extremos de la vida, en niños y en ancianos, que son desgraciadamente donde más se utiliza el tema de los cotonetes, ¿no? O sea, me pica el oído, no hay forma de calmar la picazón y entonces me lo entro a rascar. Me pongo un palo, cualquier cosa, y eso termina destruyendo todo y no va. Otoscopio. ¿Qué es otoscopio? El otoscopio es un aparato que ya viene en lo que se llama pantoscopio, porque tiene 5 funciones. Porque tiene 5 funciones. Sirven para mirar el fondo de la garganta, para mirar el oído, para mirar las narinas, tiene para mirar la pupila, hacer fondo de ojo. Es decir, que tengo enorme cantidad de funciones utilizando el pantoscopio. Yo les había dicho, ¿por qué es más fácil la infección auditiva en los niños? Sí, escucho. ¿Escucho? ¿Una pregunta? Bueno, pensé que alguien había hablado. Yo me entusiasmo tanto que por ahí no escucho. Bien, yo les dije que es muy frecuente la infección, la otitis en los niños. ¿Por qué? Porque hay una comunicación permanente de la nariz con el oído. Y las infecciones, la rinitis, resfríos comunes, son muy frecuentes en los niños, en todas las personas, pero más en los niños. ¿Por qué? Y porque el niño está fabricando anticuerpos en forma permanente. Entonces, esa cuestión de estar fabricando anticuerpos permanentemente hace de que sea una reacción del organismo contra un agente externo. En este caso puede ser un virus, una bacteria, cualquier elemento. El recorrido de la nariz hasta el oído interno, el oído medio, lo hace a través de lo que se llama trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio en el niño está mucho más permeable y es mucho más cercana, por eso es más fácil que tenga cuadros de otitis el niño que la persona mayor. Acá tenemos la trompa de Eustaquio, que se comunica la nariz con el oído medio. Escúchenme, es fácil darse cuenta. Cuando uno está resfriado, ¿notaron que no oigo bien? ¿Se me tapa el oído? Justamente, ¿cuál es la función de la trompa de Eustaquio? Llevar aire, que lo toma de la nariz, a la cajita donde está la cadena de huesecillos. Si, digamos, que el tímpano es un parche del tambor, y la ventana oval el otro,
Si yo no tengo aire ahí, es como si le sacara el aire al medio del tambor. Estaría como al vacío. Entonces, obviamente no hay vibración, está todo como en bloque. Si por algún motivo esta trompa se tapa, puede ser una infección, una inflamación, una congestión común y silvestre. Hace de que se tape el oído, o sea, no llegue aire al oído interno, oído medio, entonces obviamente se pierda la audición. Otras veces que he sentido lo mismo es por ahí cuando viajamos y vamos a la montaña. A partir de los 1500 metros o antes, ya para personas más sensibles, se le tapa la nariz, se tapa el oído. Y se me taparon los oídos. ¿Por qué? Y porque el nivel de aire no alcanza a llegar a oxigenar el oído medio. Y eso hace de que el paciente tenga aturdimiento. Por supuesto que es una cuestión adaptativa. Después de unos minutos se adapta a la presión de oxígeno y se recupera. Pero en otros casos a veces es bastante molesto. A veces los aviones, a pesar de tener cabinas presurizadas y estar preparadas para esta eventualidad, en muchos casos, tanto en el ascenso como en el descenso, producen ese taponamiento de oído, porque es el cambio obviamente de presión. No le pasa a todos, pero es bastante frecuente que le pase a cualquiera. Por eso siempre la indicación en estos casos es manejarse con anticongestivos, descongestivos, antes que con ninguna otra cosa, para tratar de evitar el malestar. La sensación de nariz tapada, de oído tapado, es bastante desagradable. Pero siempre yo voy a decir lo mismo, manejado como corresponde, ya sea por el farmacéutico, por el médico. Pero sabiendo qué tipo de diagnóstico tiene, si es una rinitis, si es una angina, si es una amigdalitis o si es una otitis. Haciendo el diagnóstico, después uno puede dar todos los descongestivos que quiera. Dar un descongestivo sin diagnóstico puede traer problemas. Dijimos que en la persona mayor es bastante frecuente la disminución de la audición. Y esto lo tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque pasa desapercibido la mayoría de las veces. Generalmente a la pérdida de equilibrio o a la inestabilidad, mejor dicho, se lo atribuimos a que ya está viejo. O que oye poco porque ya está viejo. Sí, chocolate por la noticia. Es cierto que hay una disminución en todas las funciones. Nadie lo duda. Pero, ¿esa disminución es normal o es patológica? Bueno, eso es lo que yo tengo que apuntar. Estoy cuidando al anciano que no oye. ¿Cuántas hace que no le revisaron el oído? Y la verdad que nunca, doctor. Igual. Empecemos por ahí. La pérdida de equilibrio en una persona mayor trae aparejado lo que es el incremento de la fragilidad. ¿Qué quiere decir? Si se cae un chico, se cae una persona joven, no pasa nada. Pero si se cae un anciano, se fractura. La fractura supone una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica supone un reemplazo de hombro, de cadera, lo que fuere. Y ya es totalmente cruento y peligroso. Otro de los motivos que aumenta la necesidad del examen periódico es ver la impactación de cerumen. Fíjense lo que es en la imagen de arriba derecha. Eso que se ve no es más ni menos que un cúmulo de cera que se hace un tapón. Eso yo no lo puedo sacar de ninguna forma. Eso lo tiene que sacar el especialista con un lavaje de oído, con un instrumental adecuado, necesario. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene una pérdida de la audición nada más que por un taponamiento. Si yo saco el tapón, el paciente vuelve a oír normalmente. No digamos que si el tapón invadió al tímpano y lo destruyó, la pérdida de la audición normal en una persona mayor se llama presbiacusia
que es lo mismo que la persona que tiene la hipermetropía en la visión, que Perdón, doctor, no se escucha lo que habla. No sé. Yo por lo menos no escucho. ¿Nadie escucha? ¿Hola? No, yo tampoco, se escucha muy bajito. Bueno, vamos a ver si mejora ahora. No. Hola, hola, hola. No. De golpe se bajó el volumen, no lo escuchamos bien. Vamos a ver. No. Hola, hola. No, se sigue escuchando como si estuviera lejos, lejos, lejos. No. Qué raro. Ahí está. No, Ahí está. ahora sí. ¿Ahora? Ahí, se acomodó de golpe. Se Ahora acomodó de golpe. Bueno, bárbaro. Entonces, tendrían un tapón de cera en el oído. La computadora. Bueno, a ver. ¿Ven la imagen? Sí, sí, sí. Vamos a ponerla grande, a ver. Ahí se ve grande. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, estábamos hablando de la presbiacusia. Es la pérdida de la audición en la persona mayor en forma normal. Ven que muchas veces la persona mayor tiene dificultad y habitualmente hace que el pabellón de la oreja lo acomode para oír mejor. A esta persona ya lo examinamos, vimos cómo tenía y en realidad tiene pérdida de la audición. Bueno, hoy tenemos enorme cantidad de posibilidades con audífonos que hay que olvidarse de la estética y si hace falta lo tienen que usar. Porque una de las causas más importantes de depresión o, digamos, no depresión, sino de estados depresivos, síntomas depresivos, aislamiento, alteraciones en la sociabilidad, es la pérdida o disminución de la audición. Y después tenemos otra frecuente patología que es el tinnitus, que es el ruido anormal, es decir, que el paciente tiene sensación de escuchar ruidos horribles, máquinas, chillidos, música a alto volumen, y no hay nada de eso. Hay un trastorno anormal en el sentido de la audición. Ya hay una alteración que obviamente necesita de su tratamiento. Esto es bueno que lo tengan presente porque a veces lo dejamos pasar porque no es un trastorno que nos pareciera que puede comenzar con el oído. Por eso decía al comienzo de la clase la importancia que tiene este tema, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las principales causas de sordera y de alteraciones auditivas? Este es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud que a mí me gustó y me gusta mucho porque nos pone en la pista sobre cuáles son las causas más frecuentes. Alta frecuencia, causas heredadas, esto es bastante frecuente que haya familias que padezcan de una hipoacusia, es decir, ya una alteración en la audición. Otitis media crónica son infecciones y presbiacusia, que es cuando aparece a partir de los 45 o 50 años en adelante. De frecuencia moderada, personas que trabajan en ámbitos con ruido excesivo o viven en lugares donde el ruido es excesivo, drogas ototóxicas,
Hay muchos con medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, antibióticos que son ototóxicas, es decir, afectan al nervio auditivo. Entonces hay que estar atento a esta situación. Problemas antes o perinatales, otras enfermedades como meningitis, sarampión, papera, también cuerpos extraños. Sí, cuerpo extraño, cualquier tierra que haya entrado, una piedrita, un bicho, como yo le dije, que puede entrar. Y el cerumen, que es cuando aumenta la cantidad de cera en forma exagerada, entonces se hace como un tapón de cera que sí, en verdad hay que extraerlo, pero no nadie que no lo sepa hacer adecuadamente. Y ya de baja frecuencia, problemas de nutrición, trauma, efectos tóxicos, la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad del equilibrio, que no tiene nada que ver con el oído. Pero bueno, como nosotros vamos a estudiar en forma asociada, podemos hacer diagnóstico de enfermedad de Meniere. Tumores o enfermedades cerebrovasculares que también pueden ser causa de enfermedades del equilibrio. Para tener una orientación en el CIE-10, que era el CIE-10, recuerden, el Código Internacional de Enfermedades, aquí tenemos todas las enfermedades del oído y de la apófisis mastoide, los códigos van a estar entre el H60 y H95. O sea que todas las enfermedades del oído lo vamos a encontrar en este capítulo, en el capítulo 8. El CIE-10, recuerden, es el Código Internacional de Enfermedades. Lo deberíamos manejar todos. Los auxiliares de farmacia, cuando piden el diagnóstico, el médico tiene que poner el CIE-10, no tiene que poner el diagnóstico que tiene el paciente porque a nadie le interesa, es como un secreto médico. Entonces pone el código, la facturación a las obras sociales, a quien tenga que hacérsela, a una compañía de seguro, a donde sea, tiene que ir con el código internacional, el CIE-10. Bien. Sentido del tacto. El sentido del tacto es muy importante tenerlo presente ya desde recién nacido, lo mismo que los otros, igual. Pero bueno, como yo sé que puede haber alumnos que están haciendo estimulación temprana, es muy importante ya al niñito de recién nacido empezar a estimular todos los sentidos, y esa estimulación de los sentidos va a tener, obviamente, un resultado favorable en lo que es el desarrollo. Sabemos que un niño más estimulado que un niño no estimulado va a tener un desarrollo mejor o peor. Obviamente, acá yo cuento con el sentido del tacto, tener presente la importancia de que el niño empiece, aunque no sepa, pero empiece a identificar con el tacto lo que es blando, lo que es suave, lo que es áspero, lo que es rugoso. Saber lo que es la textura del cartón, tijeras, pistola de pegamento, todo lo que yo puedo llegar a necesitar para hacer todo este tipo de cosas que es extremadamente sencillo. Yo lo único que quiero con esto es ponerlo en actividad a la estimulación a partir del tacto, que es sumamente importante porque también eso favorece la estimulación de los movimientos manuales y la utilización de los elementos manuales como el acomodar por colores, por acomodar por textura, por temperatura, y eso es notable en un desarrollo normal, y si es un niño multiestimulado, mejor todavía. Ya sabemos, porque lo vimos en la clase del sistema nervioso, que dendritas tenemos por todos lados, en todo el organismo. Pero en la piel, precisamente, tenemos las dendritas que se encargan de tomar el tacto suave, el tacto de la presión, el tacto de calor, el tacto del frío, el tacto del dolor, inclusive hasta el movimiento del pelo. Yo, si me ponen un ventilador, yo sé para dónde está yendo mi pelo sin necesidad de estar mirándome. O bien, si tengo desacomodado el pelo, en alguna parte me doy cuenta y me lo acomodo hasta por reflejo,
sin necesidad de estar mirándome en el espejo. Bueno, es simplemente un ejemplo hasta dónde llega la sensibilidad tan epicrítica, se llama, tan fina, que nos permite los receptores que son ni más ni menos que las dendritas de todas las neuronas del sistema nervioso. Las sensaciones de la piel, como dijimos, no nos olvidemos nunca, todas, son las que, donde mayor cantidad de terminaciones nerviosas hay. Y nosotros podemos identificarlas, precisamente porque ya las conocemos de antemano. Obviamente, volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque todo el sentido del tacto, ¿por dónde va a pasar? Antes de ir al área del tacto del cerebro. Va a pasar por el hipotálamo. Recuerden, ¿qué es el hipotálamo? Otra vez. Ahí están todas las emociones, todos los aprendizajes. Todo está ahí. Todo. Entonces, ya en la medida que yo vaya desarrollando mi aprendizaje en base al tacto, ya voy a saber qué es lo que inclusive hasta me gusta y me produce placer tocar, acariciar, o lo que me produce displacer. No me gusta esta textura, no me gusta. Toco esto y me hace mal. Lo rechazo. Todo eso es porque hay un conocimiento previo. Y por supuesto, no a todos nos gusta lo mismo, por suerte. Bien. En el sentido del tacto, vamos a ver. Vamos a ver acá. Esto es fácil de poderlo estudiar. El tacto epicrítico, como le dije, es el tacto fino, en donde apenas el más mínimo roce yo ya puedo determinar si tiene sensibilidad o no. Y el tacto protopático es el tacto grueso, el que yo me doy cuenta porque hago una maniobra de tomarle todo el dedo, o una parte del dedo entera, o lo aplasto. O sea que esa es la diferencia entre uno y otro. El tacto epicrítico está encargado de la percepción del tacto fino, discriminativo, entre dos puntos. El neurólogo muchas veces nos pincha a propósito en un lugar y en un lugar inmediatamente al ladito, y digo, sí, el paciente se da cuenta, cuando todo está normal, que el pinchacito, el segundo, fue en un lugar distinto. Obviamente, quien tenga una pérdida, una disminución, una alteración de la sensibilidad, decir, no, me pinchó en el mismo lugar. O sea que tengan en cuenta el detalle del tacto fino. Y el tacto grueso es poco discriminativo, es habitualmente el que se utiliza para diagnóstico del dolor. Inclusive muchas veces el apretar en un determinado lugar, el dolor se siente en otro. Esos son signos de dolor de referencia, que estos por tacto protopático. Muchas veces hay puntos dolorosos que yo toco en un lugar y el dolor, ese me indica que la patología está en otro lado. Pero eso es nada más a título informativo, para que tengan en cuenta que el sentido del tacto no es nada más que lo que uno toca, sino todo lo que uno toca, roza, apriete, todo lo que el tacto lleva a pasarlo por el hipotálamo para que sepa qué es lo que estoy palpando, qué es lo que estoy tocando, qué es lo que estoy tactando, y luego de ahí va al centro del cerebro. Todas las enfermedades del tacto se van a encontrar en enfermedades de la piel y tejido subcutáneo. En el CIE-10, los códigos entre L00 y L99. Estos datos son muy importantes porque en algún momento los pueden llegar a necesitar. El sentido del gusto. Sabemos que hay sentido. Están en la papila gustativa de la lengua. También hay algunos sentidos del gusto en distintas partes de la mucosa bucal, pero fundamentalmente en la papila gustativa. Tenemos el dulce en la punta de la lengua, el salado hacia los costados, el ácido toma también el gastado posterior de la lengua y el amargo los hinchas independientes. Son todos amargos, o sea que tienen exaltado esa porción, no, es un machiste de mal gusto.
Pero yo como con los independientes nos tenemos un poquito de bronca, siempre aprovecho a decirle. Y ahí está el gusto amargo. Bien, ¿quién es el encargado de tomar el gusto? Y las papilas gustativas. Esas papilas gustativas van a llevar el gusto a través de los nervios hasta el hipotálamo. En el hipotálamo se va a identificar qué es lo que yo estoy gustando, cómo es la característica del gusto y la combinación de los gustos. Y todo lo que si alguna vez ya lo probé, automáticamente al pasar por el hipotálamo va a ver si está registrado en la memoria. O bien, algo que probás o querés degustar por primera vez, seguramente no está en la memoria. Entonces, obviamente, ese gusto nuevo te puede o no gustar. En tal caso, lo vas a registrar y lo vas a guardar en la memoria como agradable o desagradable. Una vez que hizo ese proceso, como en todos los sentidos que vimos desde el primero hasta ahora, va al área, al centro del olfato y el gusto, que es un centro común. Eso después va a determinar que hasta inclusive a determinadas comidas vos sentís el olor y ya no tenés ganas de comerlo, ni siquiera degustarlo. A quien, por ejemplo, no les gusta el olor a pescado, ya ni hablemos ni de gustarlo. Hay casos extraordinarios, como por ejemplo, es una prueba que se ha hecho y que da resultados realmente. Hay un queso muy rico que es un queso francés que se llama Camembert, es una variedad. El olor es espantoso. Realmente no les digo que vayan a comprar porque hoy ya hasta el queso más común es incomprable. Pero si algún día tienen la oportunidad de hacerlo, no se olviden. El olor es espantoso, realmente es una cosa que no podrías comer. Bueno, tratar de olvidarte del olor, mandalo, saborealo y después querés comer camembert toda la vida. Bueno, para eso se hicieron los gustos, dice el refrán. Es verdad, por ahí me gusta una cosa o no, todo lo cierto es que va a pasar por el hipotálamo y se va a guardar en la memoria. El buen sabor, el mal sabor, el rechazo o el no me gusta. Por ejemplo, los chicos tienen un verdadero problema con el que no me gusta sin probar la comida. Hoy las madres modernas, desgraciadamente, no se toman el trabajo que se debe tomar en hacerles gustar varias cosas y no darle nada más que lo que al niñito le gusta. Porque si al niñito le gusta y lo dejas, hoy hay niños de 5 años, si no comen milanesa o papa frita, no comen otra cosa. Obviamente, por esa misma razón, hay niños de 7 años ya con hígado graso. Es decir, no comen verdura, porque eso es verde, porque eso es amarillo, porque eso es azul, porque eso es nada. Y no comen nada. Comen papas fritas, perfecto, huevos fritos, sobre todo papas fritas, ¿no es cierto? Los chiquiniques y todos los pequeñitos detalles esos de saladitos que están a la orden del día, y eso todo lo comida chatarra, o pueden llegar a comer una hamburguesa como mucho. Entonces todo eso es culpa de haber dejado a darle al niño lo que le gusta. Ay, porque no le gusta, porque no le gusta. O llora o grita. Y el niño llora o grita, entonces para que no llore o no grita, o le das el teléfono, o le das lo que quiere, entonces por lo menos en ese momento no grita. Desgraciadamente esto pasa más a menudo. Chámenlo con Blanca, el tema que sabe mucho más que yo, ya cuando tengan que ver algún trastorno de comportamiento y de conducta en el niño. Hipogeusia es cuando se tiene poco sabor, se pierde la habilidad de saborear. Esto se vio mucho en la época del COVID, en las alteraciones del olfato y las alteraciones del gusto. Hipogeusia es encontrarle poco sabor a las comidas. Ageusia es coma lo que coma, le da lo mismo. No tiene gusto, no puede hacer uso de este sentido porque no tiene papilas gustativas. Disgeusia es distorsión del gusto. Está diciendo que está comiendo una cosa y en realidad está comiendo otra. E hipergeusia es la sensibilidad exagerada al gusto.
sea, por ahí dice, ay, qué asco. Bueno, no sé si puede ser tan feo, pero puede ser, en este caso, un caso de hipergeusia. Bueno, los códigos para las enfermedades del olfato y del gusto, en el código CIE-10, en R43, para cualquier tipo de trastorno del olfato o el gusto. El sentido del olfato, dijimos que sigue el mismo recorrido que el sentido del gusto. El primer elemento fundamental encargado de recibir el estímulo es la nariz. Órgano que no está de gusto, ni siquiera es un adminículo estético. No. Afortunadamente, la nariz nos sirve para múltiples funciones. Y, fundamentalmente, recuerden, cuando vimos aparato respiratorio, la nariz tiene la capacidad de calentar, humedecer y filtrar el aire. Por eso hay que acostumbrarlo al niñito desde recién nacido, así como hago el recién nacido. Ver que el niño respire por la nariz y no por la boca. Si respira por la boca, el aire va a entrar frío, va a entrar seco y va a entrar sin filtrar. Mientras que si respira por la nariz, el aire va a entrar como corresponde al pulmón. Por eso es importante. Y el principal receptor del olfato son las papilas olfativas que están en la mucosa de la nariz. Estas son necesarias por muchas formas, como mecanismo de defensa inclusive. El olor a gas, el olor a algo quemado, es decir, el olor a ozono. Los olores a veces actúan como mecanismo de defensa. Es importante considerar el sentido del olfato como un sentido vital. Y esto se puede experimentar, obviamente, haciendo estudios de los olfatos. Y tenemos enorme cantidad de problemas que se originan precisamente en las alteraciones de los olfatos. Hay personas que no tienen olfato aún de nacimiento y sin encontrar la causa. Eso se llama anosmia. Anosmia es la pérdida total del olfato, ya sea o de nacimiento o por algún motivo. Anosmia era lo que fundamentalmente se encontraba con el COVID-19. El primer síntoma era la falta de la pérdida del olfato. Quiere decir que el COVID, el virus, atacaba sensiblemente a las dendritas de las neuronas olfativas. O sea que evidentemente era el síntoma cardinal. Pérdida del olfato, 37 grados de temperatura, cierto decaimiento, algún aumento en la secreción respiratoria. Bueno, era ya como taxativo que tenías que hacerte todos los controles adecuados. Hiposmia es cuando hay una disminución del olfato, no pérdida del todo. Hiperosmia es cuando hay un aumento en la percepción olfativa. O sea, la persona que siente ya en forma exagerada los olores. En cuanto a las alteraciones del olfato, o disosmia, tenemos la parosmia, que es la distorsión de la percepción olfativa. Es decir, yo puedo estar oliendo flores y sin embargo decir que estoy oliendo otra cosa. Alucinación olfativa o fantosmia es la percepción olfatoria en ausencia de un estímulo externo. Siento olor a quemado, no hay nada quemado, pero bueno, eso es un fantosmia, ¿no? Y la cacosmia son percepciones olfativas desagradables, objetivas o subjetivas. Es decir, la persona que siempre está oliendo mal, siempre huele a feo, a caca, cacosmia, casualmente se llama, pero no por caca, ¿eh? Pero bueno asociarlo para no olvidarse más. Entonces, acabamos de ver con esto los 5 sentidos y su práctica y su practicidad en nuestra tarea diaria, que desde ya les pido que sea lo más agradable posible. A ver, vamos a ver.